Ya, ya hermanos, vamos a comenzar esta predicación. Eh, Recordemos que hemos ya venido hablando en esta serie de predicaciones sobre eh, el libro de Marcos. Y el día de hoy llegamos a un tema bastante interesante, para mí muy llamativo. Y al nombre de esta predicación le puse Del monte de la gloria al valle de la realidad. Y antes de comenzar quiero comentarles algo, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Cuando yo era más joven, en mi juventud, ya cuando tenía entre 15 y 17 años, asistí a varios campamentos juveniles cristianos, donde eran semanas súper intensas, donde cada semana, en la mañana uno se levantaba, tenía su tiempo devocional, luego tomábamos desayuno, después habían clases bíblicas, teníamos un culto en la mañana, luego habían unos talleres bíblicos también, y posteriormente en la noche teníamos un culto de adoración, donde también había exposición de la palabra, y era una semana, eran 6, 7 días aproximadamente, que eran súper intensos en relación al aprendizaje de la palabra del Señor, de las cosas del Señor. Y uno cuando salía de cada culto, yo creo que me entiende lo que le estoy diciendo, salía como fortalecido, salía como más, se sentía como más fuerte desde el punto de vista espiritual, se sentía más vigoroso en ese sentido. Me imagino que a ustedes les ha pasado cuando han asistido a algún campamento, algún retiro, la Sofemna, los juveniles el día que fueron hace poco a la montaña. Salimos con esa sensación de que el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha fortalecido. Y, y pasa que cuando vamos viendo que se va acercando el día final, decimos, no quiero que esto acabe, quiero que esto permanezca para siempre, que continuar en esta rutina en el fondo de estar constantemente en la presencia del Señor. No sé si me entienden, ¿verdad? Y pasa que, bueno, puede que haya alguien o alguien que nos esté escuchando que no conozca a Cristo, pero sí tiene alguna experiencia donde salió de vacaciones, fue a un viaje, vivió una experiencia interesante con la naturaleza y queda con la sensación de que quiero que esto no termine y que dure para siempre. ¿Cierto? Pero sabemos que lamentablemente después llega y volvemos a la realidad. Y nos llega esta bofetada, que digo yo, de la realidad, donde volvemos nuevamente a nuestras experiencias, a nuestra rutina, a los problemas, a la lucha diaria. Y aquí está mi pregunta, con la que hoy quiero iniciar. ¿Qué hacemos cuando bajamos del monte? ¿Qué hacemos cuando salimos fortalecidos de la presencia del Señor? Y eso es lo que exactamente acabamos de leer. Cuando Jesús toma a Pedro, a Jacob y a Juan y se retira y los lleva a un monte muy alto, aquí sucede que Jesús se transfigura. Jesús muestra una pincelada de lo que es su gloria. Sus vestidos resplandecen, su rostro se transforma y Pedro, Juan y Jacob son testigos de este evento sobrenatural, por así decirlo, de la presencia de Jesús, como Él iba a ser realmente una pincelada. ¿Y qué pasó con Pedro, Jacobo y Juan? Ellos tuvieron temor frente a este evento, tuvieron miedo. Y acá, después de que Jesús se transfigura, ¿quién aparece? Moisés y Elías. Y aquí me da risa porque Pedro llega, yo creo que no sabía qué hacer, porque en realidad, imagínense estar viendo a Jesús, que Jesús se transfigura, se transforma, pueden ver la gloria de Jesucristo, en su mínima expresión lo podría decir, y él llega, yo creo que está desconcertado, y llega a hablarle a Jesús y decirle, hagamos unas tiendas para que nos quedemos acá,
con una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y en ese momento cae la nube, que en el fondo es la presencia de Dios Padre ahí, y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esta misma voz la escuchamos, ¿recuerdan con Juan el Bautista? Es la misma voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ese fue un momento de mucha revelación, entendiendo que Jesús realmente era el Hijo de Dios. ¿Y por qué aparecen Moisés y Elías? Es una representación de que Moisés es la ley y Elías es las profecías, los profetas. Y Jesús vino a cumplir la ley y las profecías. Eso significa estos dos personajes que aparecen, que en el fondo Jesús vino a cumplir la ley y también las profecías. Quizá nosotros podríamos ponernos en aquel lugar y decir: hubiese sido muy fácil creer si yo hubiera visto eso, hubiese sido un actor presencial del evento de la transfiguración. Pero porque Pedro, Jacob y Juan fueron testigos visuales de lo que ocurrió ahí. Quizás ellos pudieron haber salido fortalecidos, vigorosos en relación a su conocimiento de Jesucristo, pero no fue así, no sucedió. Y para los discípulos no fue tan claro, porque finalmente, cuando está hablando Jesús con Moisés y Elías, estaban hablando del evento de que Jesús tenía que morir y todo lo que tiene que ver con la resurrección. Pero los discípulos no lo comprendieron y se preguntaban ellos y decían, ¿qué es esto de la resurrección? ¿Qué es esto de resucitar de entre los muertos? Ellos no lo entendían, no comprendían el tema de la resurrección. ¿Y por qué no lo comprendían? Les voy a explicar brevemente por qué no lo comprendían. Los discípulos y en general la población judía tenía una expectativa muy grande en relación a lo que era el Mesías, a lo que era el Salvador que venía a rescatar al pueblo. Ellos se imaginaban un rey esplendoroso, un rey glorioso, con fuerza militar, con fuerza física para derrotar en el fondo a los romanos y restaurar el reino de Israel. Ese era el concepto que ellos tenían. Ese era el concepto que ellos tenían del Mesías. Para ellos era inconcebible que un rey tuviera que morir, porque el rey tenía que venir a restaurar, no a morir. Entonces para ellos, por eso era tan difícil entender el tema de la resurrección. Entonces los discípulos tenían unas expectativas muy altas respecto a lo que era el Mesías. Tenían otro concepto de Mesías, no el Mesías Salvador, no el Mesías que iba a morir y que iba a resucitar. Y bueno, también hay que entender que el Espíritu Santo aún no moraba en los corazones de ellos y por ende tenían de alguna otra manera una nube en el fondo de lo que era realmente Jesucristo. Después esto lo vemos posteriormente en los Hechos, que realmente ya se comprende en plenitud quién era Cristo mismo. Entonces, siendo actores presenciales, estando constantemente en la presencia de Jesucristo. Y aquí hay una pregunta, tanto para mí como para nosotros. Dice, ¿estamos escuchando a Jesús de verdad? ¿O escuchamos más a nuestras propias ideas, a nuestros propios conceptos de lo que es Jesucristo? ¿Estamos entendiendo realmente quién es Cristo? Porque los discípulos tenían dos miradas, como les explicaba. ¿O estamos escuchando a nuestras voces, a las voces del mundo, a nuestras emociones, a lo que el mundo quiere hacernos entender de lo que es la verdad? ¿O estamos escuchando a Cristo? Porque aquí entendemos que hay un concepto muy claro y que Dios Padre lo dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él debemos escuchar, a Cristo. Y actualmente hay tantas voces, tantas
tantas ideologías, tantas doctrinas que lo que buscan es satisfacer nuestra necesidad humana, nuestros deseos de ser, de ser superiores al otro. Donde estas ideologías disfrazan el amor, disfrazan la tolerancia, disfrazan el respeto y disfrazan la libertad, buscando esclavizarnos al pecado, buscando que nosotros seamos presos de nuestros propios deseos. Pero Cristo dice, oídme a mí. Dios Padre dice, oíd a mi Hijo. Y esa es la única verdad. Las ideologías buscan destruir el Evangelio, buscan que nosotros nos apartemos de la verdad. Pongan a saber Instagram, todo lo que hay en redes sociales, todo lo que hay, todo busca que nos apartemos del Evangelio, que nos apartemos de la verdad. Disfrazado con que, oye, esto podría ser, esto es bonito. Nuestra única verdad es acercarnos a la palabra de Dios y encontrar aquí las respuestas, hermanos. ¿A quién vamos a oír? ¿Al mundo o a Jesucristo? ¿Oiremos solo cuando nos sentimos llenos del Espíritu Santo? ¿Algo perceptivo en realidad? ¿O vamos a escuchar la voz solamente en medio de la prueba? ¿O vamos a escuchar la voz cuando seamos tentados a apartarnos, a desviarnos? ¿A quién vamos a oír? Y nuestra oración constante debe ser para que Dios nos dé sabiduría y seamos llenos de su Espíritu, para que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes, a nuestros amigos, a los vecinos, para que podamos entregarle la verdad de Cristo. El mundo está necesitado de la verdad. El mundo está confundido, hermanos. Es tanta su confusión y su necesidad que lo primero que escuchan y les agrada, lo van a seguir. En cambio, la verdad de Cristo va en contra de todo eso. Por eso la rechazan. Por eso no les gusta. Porque va en contra de los deseos de la carne, hermanos. Lo más sencillo para nosotros los cristianos sería aislarnos, alejarnos, irnos al monte, quedarnos constantemente, por así decirlo, en la presencia física del Señor. Sin embargo, somos llamados a estar en este mundo. Somos llamados para que nosotros seamos la luz del mundo, para que la luz de Cristo resplandezca y alumbre el entendimiento y los corazones de las personas que no conocen la verdad. Y sí, vamos a tener luchas, y luchas muy fuertes, hermanos. Pero ¿a quién vamos a oír? ¿Vamos a sucumbir frente a la necesidad? ¿Vamos a sucumbir frente a la amenaza? ¿Qué vamos a hacer? ¿O iremos a Cristo o iremos al mundo? Estaban en el monte, ¿cierto? Viendo este evento glorioso de Cristo. Pero pasa que eso se termina. ¿Y dónde tienen que volver? A la realidad. A la realidad. Vuelven a la realidad los discípulos y Jesús. Y si Jesús, recuerda que también es humano. Y Jesús baja con sus discípulos y se encuentra. ¿Con qué se encuentra Jesús cuando baja? Permiso. ¿Con qué se encuentra? ¿Con discusiones? ¿Con enfermedades? ¿Con problemas? En este caso, con demonios, con falta de fe, con falta de confianza. Con eso se encuentra. Esa es nuestra realidad, hermanos. Esa es nuestra realidad. Y lo que aparece aquí no dista de lo que nosotros vivimos constantemente. Por eso la Escritura es tan rica, porque se puede aplicar y es aplicable a nuestra vida constantemente. Nosotros cuando bajamos de la presencia del Señor, llegamos y decimos, tengo problemas, dificultades, problemas, no sé, emocionales, qué sé yo. Tenemos muchas dificultades. Esa es nuestra realidad. Esa es la bofetada de la realidad que les digo yo.
No sé si ven el contraste de estar en el monte y estar en la realidad, en el mundo. Cuando estamos con Cristo vemos la gloria, ¿cierto? Constantemente vemos la gloria de Él, pero cuando bajamos vemos la miseria del ser humano. Vemos nuestra miseria, hermanos. ¿Y qué dice Jesús? Y clama, porque Jesús se enoja acá, po. Se enoja, yo creo que dentro de su humanidad, se enoja y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Porque estaban discutiendo los discípulos de este evento que no podían echar fuera este demonio, porque los discípulos antes lo habían hecho. Era como ya prácticamente algo de rutina que los discípulos tenían esta actividad, porque recuerden que anteriormente Jesús le había dado poder para echar demonios, ¿cierto? Para curar enfermedades, y esto es algo que los discípulos lo estaban haciendo. Por eso también Jesús los dejó solos y se fue al monte. Pero en este caso no ocurrió. No ocurrió esto. Y no solamente Jesús se lo dice a las multitudes, no solo Jesús le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Se lo dice a sus discípulos también, pues. A sus discípulos también le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Incrédulos. Jesús a veces también nos dice eso, ¿ah? Incrédulos. Y como le decía, ¿por qué esta vez no les resultó a los discípulos? ¿Por qué no fueron capaces de echar este demonio fuera o resolver este problema? Tal vez porque estaban confiados más en su capacidad, de que ya lo habían hecho antes, de lo que Cristo realmente podía hacer a través de ellos. ¿A veces no nos pasa lo mismo? Por ejemplo, en el trabajo, en la familia, incluso acá en la iglesia, cuando algo ya lo hemos hecho antes varias veces, confiamos en el proceso, confiamos en la rutina, confiamos en nuestra propia experiencia, en nuestra propia capacidad, porque ya lo hemos hecho antes. Pero cuando llega un mayor desafío, nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no alcanzan y nos damos cuenta de nuestra miseria frente a Dios, frente a Cristo. Nos damos cuenta de nuestra imposibilidad de poder manejar la situación. ¿En qué área de nuestra vida hoy estamos confiando más en lo que yo puedo hacer que en lo que Cristo puede hacer en nosotros? Incluso hay cosas sencillas de la vida. El otro día me pasó en mi trabajo. Fue una semana llena de imprevistos. Y claro, uno confía en que esto va a fluir siempre, pero la verdad que no es así. Y ahí yo me di cuenta que en realidad cada día debo pedirle al Señor que me acompañe. Todos los días, aunque sea algo que lo haga siempre y que sienta que lo manejo. Y en medio del caos, porque estaban discutiendo, peleando, y Jesús pregunta cómo que qué había sucedido, y aparece un padre desesperado, porque su hijo está atado por un espíritu mudo, y que lo atormenta desde pequeño. Y este hombre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre emite una declaración tan sincera y tan llena de humildad y de la necesidad que tenemos de Cristo, porque dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le responde? Le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces viene aquí, y aquí escuchamos una de las oraciones como más profundas y sencillas al mismo tiempo. Este hombre, este padre le dice, creo en ti, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a tener más fe.
Es una oración tan humana y que revela y refleja tanto nuestra miseria delante del Señor. Porque nosotros no tenemos las fuerzas, nosotros no tenemos el ánimo para mantener nuestra fe estable siempre. Y por eso le necesitamos, por eso este hombre dice, ayuda a mi incredulidad, porque me cuesta confiar por medio de mi humanidad. Y saben, no se trata de que siempre tengamos una fe perfecta, porque eso es imposible para nosotros. Sin embargo, se trata de saber dónde está nuestra fe. Porque aunque sea débil nuestra fe, y si está en el lugar correcto, en este caso Cristo, el Señor nos va a fortalecer si se lo pedimos. Nosotros nos atreveríamos a hacer esa oración el día de hoy, reconociendo nuestra necesidad intrínseca de querer a Cristo. Debemos reconocer que muchas veces también dudamos, muchas veces también entramos en esta incredulidad, que también es importante que confesemos en ese momento que necesitamos aún más del Señor. Y recuerden que la fe es un don de Dios, proviene de Dios mismo. Y dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y aquí dice algo importante, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso necesitamos que el Señor fortalezca nuestra fe, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra de lo que hacemos. Bueno, después ¿qué pasó? Se sanó, ¿cierto? Jesús sana a este pequeño, sana a esta familia. Imagínense este padre con este hijo enfermo que llevaba muchos años en esa condición. Y él explicó, muchas veces le tira al fuego, al agua. ¿Cuántas veces no estuvo en peligro su vida? ¿Cuántas veces ese padre y madre y familia no estuvieron angustiados por este pequeño? Porque no solamente es un milagro en particular, sino que es algo que bendice a toda la comunidad, a toda su familia. Bueno, de aquí viene algo importante. Los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer eso? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no fuimos capaces? Y aquí Jesús le responde, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí uno puede decir, bien, para obtener cosas debo orar y ayunar. No se refiere a eso, hermanos. En el fondo, Jesús no estaba dando aquí una fórmula mágica para obtener algún resultado. No, no tiene que ver con eso. Sino que Jesús le estaba dando, en el fondo, le estaba recordando lo importante que es tener dependencia constante con el Señor, de tratar de subir constantemente al monte, de estar en presencia del Señor, de orar a Él, de estar en una comunión estrecha con el Señor. De eso se trata. Porque cuando venga la necesidad, cuando venga la aflicción, cuando venga el problema, si nosotros estamos constantemente en el monte y cuando bajemos, vamos a tener la fortaleza de resistir, de pasar la prueba. La oración es sumamente importante acá, porque lo dice primero, con oración y ayuno. ¿Ya? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra relación diaria con Dios? Recuerden que Jesús dijo, en Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Vamos a fracasar.
fracasar constantemente, hermanos. Y me refiero al fracaso espiritual. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro, Jesús, en la predicación anterior, Jesús empieza a hablar de su muerte, diciendo que tiene que morir, que tiene que padecer y va a resucitar, y Pedro va y lo aparta y lo empieza a retar y le dice, pero ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? ¿Cómo estás hablando de que vas a morir? Pedro, no entendía el significado de quién era Cristo en ese momento. Y muchas veces, por no tener una comunión estrecha, nosotros no entendemos lo que Cristo nos quiere decir o lo que está haciendo con nuestra vida. Y nos vemos tentados a acudir a otras fuentes de ayuda. Para concluir, hermanos, en estas dos historias, donde estamos en el monte y luego bajamos a la realidad, este pasaje, estas dos historias, nos dejan tres desafíos claros para nuestra vida. Primero, lo importante, lo que dijo Dios Padre, a Él oíd. A Él oíd. Debemos escuchar a Cristo, no a nuestras emociones, no a nuestras ideas, sino que escucharlo a Él por medio de su palabra. Segundo, debemos reconocer, así como este Padre, nuestra incredulidad. Debemos reconocer que muchas veces no tenemos una fe firme, no tenemos una fe fortalecida y que necesitamos de Cristo, necesitamos de Él. Y tercero, que es lo último que vimos, debemos vivir una dependencia total con Cristo. Preocuparnos de que sea nuestro afán diario y constante, nuestra necesidad de acudir en oración y en estudio de la palabra todos los días. Porque es la forma que tenemos de subir al monte, es nuestra forma de subir al monte, por medio de la oración y el estudio de la palabra. Porque nuestra vida como creyentes no siempre se va a vivir en el monte. No siempre vamos a estar en un retiro donde nos sentimos cómodos, en armonía, fortalecidos, sino que constantemente vamos a estar caminando en el valle de la prueba, en el valle de la lucha, en el valle de la necesidad. Pero debemos entender que Cristo siempre está en las dos partes. Cristo está siempre con nosotros. Y Hebreos nos invita y nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Hoy Cristo nos llama a dejar nuestras ideas, a dejar nuestras emociones de pensar que yo lo puedo solo, sino que nos invita a depender de Él, a acudir a Él, ya sea en necesidad o ya sea estando bien. Oremos, hermanos, para que concluyamos. Señor, le damos gracias por este tiempo donde en su palabra podemos ver cómo usted muestra su gloria, Señor, a estos tres discípulos. Cómo vemos una pincelada de lo que será usted, Señor, cuando estemos frente a su presencia. Yo le quiero rogar que podamos ser fortalecidos, Señor, por medio de su palabra, que nos ayude día a día a poder acudir a usted, Señor, en humildad, con un corazón rendido a usted, para que podamos ser fortalecidos constantemente y así bajar de este monte, Señor, y llegar a la realidad y poder soportar las pruebas, poder ser bendición para otras personas, poder, Señor,
mostrar su evangelio en este mundo hostil, en este mundo donde busca callar el evangelio, donde busca callar la verdad de Cristo, Señor. Le rogamos que nos fortalezca como iglesia y a cada uno de nosotros como creyentes. Le ruego esta oración en el nombre de Jesús. Amén.